Estamos de regreso y como ya decía Lía, antes del corte está con nosotros ya Neri Ruiz Arbizu, él es consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y vamos a hablar de una consulta que se lleva a cabo, que se va a llevar a cabo en el mes de septiembre con pueblos y comunidades indígenas de Sonora. Neri, buenos días, bienvenido, y estamos hablando que el objetivo es la figura del regidor étnico que hay en 20 municipios de Sonora donde están asentadas las etnias. Muy buenos días, Rosalba, muchas gracias por la invitación. Se tiene que llevar a cabo una consulta y vamos a ponerle más detalles a esta consulta. Le llaman una consulta libre, previa, informada y culturalmente adecuada a los pueblos y comunidades indígenas. Esto es, tenemos que preguntarles a las comunidades indígenas en esos 20 municipios, como lo mencionabas acertadamente. Todo rumbo al 2027. Todo es rumbo al proceso electoral. Hay una figura en Sonora y esta es una de las dos consultas que estamos realizando. Hay 20 municipios en el estado de Sonora que cuentan con una figura que se llama la regiduría étnica, en donde las comunidades indígenas, 9 grupos y comunidades indígenas de Sonora, designan a un regidor o regidora étnica en los ayuntamientos de esos 20 municipios. Ellos lo designan según sus usos y costumbres. Según sus usos y costumbres. ¿De qué se trata esta consulta? Esta consulta tiene que ver con el hecho de garantizar la paridad de esas 20 regidurías, es decir, que haya la mitad de regidurías para mujeres y la mitad de regidurías para hombres. Que esto no es de... Se viene haciendo de poco tiempo atrás, fíjate, la paridad. La figura de la regiduría étnica existe en 2 estados en el país, es Coahuila y Sonora, y desde 1997 la tiene Sonora. Nada más que desde aproximadamente el año 2021 hemos estado trabajando para lograr paridad, es decir, que de esas 20 regidurías, 10 sean para hombres y 10 sean para mujeres. ¿Y qué es lo que se hace? No se pueden tomar determinaciones actualmente sobre decisiones que incidan en la vida de los pueblos y comunidades indígenas sin consultarlos. Entonces lo que tendríamos que hacer, que ya estamos llevando a cabo y agradezco el espacio, es una consulta que estaremos realizando en, digamos, esas 20 comunidades, pero la vamos a concentrar en 5 espacios, en donde la consulta, se la voy a dividir así de forma muy rápida, empieza con una etapa de difusión, que es en la que nos encontramos actualmente, después damos un periodo, digamos, para que deliberen ellos sobre lo que se les va a consultar, para que posteriormente llevemos la etapa consultiva como tal, que será del día 1 al 20 de septiembre, en donde estaremos en 5 ciudades, y le voy a poner las fechas porque son importantes. Estaremos en Bicam el día 2 de septiembre a las 10 de la mañana, realizando esa consulta en la Universidad del Pueblo Yaqui. Luego el día 3 en Nahum, donde estaremos en el auditorio del CAMI, también a las 10 de la mañana. Posteriormente nos trasladaremos a Navojoa el día 5 de septiembre, en donde en el auditorio del Teatro Municipal, que es la unidad deportiva, estaremos a la 1 de la tarde, ese día 5 de septiembre. El 7 de septiembre iríamos a Punta Chueca, aquí en Hermosillo, en Bahía de Quino, que es donde se encuentra la comunidad Seri, para consultarlos. Y por último estaríamos en Caborca el día 9 de septiembre a la 1 de la tarde en el Museo de Historia y Etnología de Caborca. Entonces, ¿son 5 sedes entonces? Son 5 sedes. De 20 asentamientos, bueno, donde se tiene esta figura de regidor, regidora étnica, sí. Ahora también con la paridad que existe. Y a estas 5 sedes van representantes o las autoridades de todos los pueblos indígenas. A ver, en primer lugar, decirte que desde el mes de julio el Instituto aprobó ese acuerdo y un protocolo especial en donde implica que esa consulta tiene que cumplir una serie de requisitos, y dentro de ellos es una amplia difusión. Desde el 8 de julio nosotros estamos haciendo la difusión, se termina el día 23 de agosto, pero emitimos una convocatoria y además la traducimos a la lengua de cada uno de ellos, la publicamos, la difundimos en sus comunidades, en radio, perifoneo, es decir, hacemos una amplia difusión para cumplir con esa parte. En el caso del instituto, al hacer cada consulta, ¿lleva su intérprete, traductor? Tenemos nosotros intérpretes que tendremos que tener en cada una de esas sedes, pero lo importante aquí también es, somos nosotros el instituto quien la organiza, sí. Pero emitimos invitaciones a todos los pueblos y comunidades, a todas las autoridades que conocemos, a todos los centros en donde haya alguna comunidad indígena, pero también invitamos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que nos acompaña, y hay una autoridad estatal que es el CEDIS, la vamos a llamar, la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que también nos va a acompañar como asesor.
Esa, si me permite, Rosalba, es la primera consulta que tiene que ver con la regiduría étnica, pero también aprovecharíamos, ya cuando estemos en el sur de Sonora particularmente, para consultar a los pueblos y comunidades indígenas de lo que son los Pimas que están en Yécora, pero también los guarijíos del Quiriego y Álamos, más la comunidad mayo del sur de Sonora. ¿Ellos van a ir a Navojoa? Sí, vamos a ir a Navojoa, en donde vamos a aprovechar para hacerles otra consulta, que esa es particular de esa región. ¿Por qué? Porque les vamos a consultar cómo es que las candidaturas que son para las diputaciones indígenas que corresponden al distrito 20 y 21 de Chojoa y Guatabampo deben de acreditar que pertenecen a la comunidad étnica. Me explico. Para la postulación de esos dos distritos electorales locales, los partidos políticos tendrán que posponer ahí, postular gente exclusivamente indígena. ¿Que ese proceso de las diputaciones étnicas también son bajo sus usos y costumbres o sí es bajo los lineamientos del instituto? Es bajo los sistemas de partidos políticos, los tienen que postular los partidos políticos, sin embargo tienen que cumplir con la acreditación de pertenecer al pueblo o comunidad indígena. Y aquí es donde los vamos a consultar, cómo es que ellos consideran que deben acreditar, qué requisitos. Y hablo en términos generales de lo que ya existe. Por ejemplo, hay una carta de aceptación de los pueblos y comunidades indígenas de las autoridades tradicionales, pero también se ponen requisitos en algunas partes del país que hable la lengua nativa, que pertenezca a la comunidad, que tenga un vínculo, que haya desarrollado servicio social, que haya cumplido ciertas funciones. Eso nos lo dirán ellos para que cuando venga el proceso electoral nosotros se lo exijamos a los partidos. En un proceso democrático, como son las elecciones que vivimos en México y en Sonora en este caso, ¿cómo le hacen ustedes para poder empatar pensamientos, formas con los usos y costumbres de los grupos indígenas? Pues la verdad sí es un poquito complicado. Digo, no tenemos el caso de Oaxaca, que tiene más de 570 municipios y más de 500 son por usos y costumbres. Aquí los 72 municipios son electos a través del sistema tradicional de voto, pero tenemos la elección de esa figura que es la regiduría étnica y las diputaciones indígenas, en donde la única, digamos, solución que existe es la consulta permanente con los pueblos y comunidades, es decir, irles a preguntar a ellos cómo son sus usos, sus costumbres, cómo es que deciden, y ojo, no podemos interferir nosotros en decirles, ¿sabes qué? Vamos a poner una casilla para que van y voten. No, ellos tienen sus formas a mano alzada o algún otro método, y nosotros la forma de cómo lo resolvemos es yéndolos a consultar. Consultándolos y respetando lo que decidan. Y respetando su decisión, así es. Pues bueno, te agradecemos mucho, Neri, nomás recordando las fechas en el mes de septiembre. A partir del día 2 de septiembre hasta el día 9 estaríamos consultando particularmente en Bicam, en Raúm, en Hermosillo, que es Punta Chueca, en Bahía de Quino, en Navojoa y en Caborca. Bueno, la invitación para que autoridades tradicionales se reúnan y para las comunidades de estos pueblos indígenas de Sonora. Es Neri Ruiz Arbizu, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral. Pausa y volvemos.